Estamos predicando esta serie del Apocalipsis. Hoy es la número 80. Estamos por el capítulo 11. Vamos a leer del 1 al 10 para que entremos en contexto de lo que estamos leyendo. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Dios fue crucificado. Y de los pueblos los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Vamos a quedarnos aquí. Sabemos que aquí no acaba la historia, pero nosotros nos vamos a quedar aquí, porque ya esta es la segunda o el tercer mensaje que estamos dando sobre la bestia que nos sale en el versículo 7, si no me equivoco, en el versículo 7. Dice que cuando estos testigos, que dijimos que seguramente son Moisés y Elías, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hicimos una pregunta: del abismo, del infierno, de las prisiones que están en el centro de la tierra espirituales, ¿puede subir algún hombre? La respuesta es no. Los hombres no salen del lugar de castigo donde estén hasta el día del juicio. Entonces sabemos que es un ente espiritual que va a subir. Esto nos abrió el camino para entender que a partir de ahora, todas las veces que salga la palabra la bestia, tenemos que entender, según el contexto, si se está refiriendo a un ser humano, que es el anticristo, si se está refiriendo a un ser espiritual, que es esta bestia que sube del abismo, o si se está refiriendo a un imperio o gobierno que también es dominio de la bestia. Esta bestia, depende del contexto, veremos que habla de un imperio, habla de una persona o habla de un espíritu. La semana pasada, si os acordáis, estuvimos hablando de los nombres de la bestia. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de los nombres de la bestia? Y estuvimos hablando de esta bestia en forma espiritual. Esta bestia de forma espiritual. ¿Quién es esta bestia espiritual que sube del abismo? Hoy vamos a hablar en cuanto a esta bestia que tiene un imperio, que es un imperio político. ¿Cómo se podrá reconocer? ¿Qué paralelismos puede haber en el día de hoy con el imperio que se va a formar en la tierra en estos últimos años?
Porque va a ser un imperio del terror. Va a ser un imperio donde este sistema político gobernado por un ser diabólico tiene unos objetivos muy claros. Este imperio tiene unos objetivos muy claros. El primer objetivo que tiene es gobernar sobre todo ser humano que está en la tierra. Da lo mismo si este ser humano está en América, está en la China, está en Japón o está en Europa. El imperio querrá dominar sobre todo ser humano posible. Aunque tenemos que entender que su influencia a nivel mundial le permitirá infligir temor y tener cierto dominio, pero no dominará la tierra entera, como se nos ha enseñado muchas veces en el pasado, que el anticristo iba a gobernar sobre toda la tierra. Pero la Biblia no dice esto. La Biblia dice que se centrará en un lugar concreto, aunque su influencia será a nivel global. Vamos a leer en Daniel, capítulo 11 y versículo 44, donde se nos abre ciertas naciones que no van a estar bajo el dominio de este imperio. Hay ciertas naciones que no van a aceptar sus condiciones políticas sobre ellos y se van a rebelar. Vamos a ver lo que nos dice Daniel 11:44. Dice que a este ser maléfico le llegan noticias del oriente. ¿Del oriente de dónde? ¿De Ecuador? ¿Del oriente de Honduras? ¿Del oriente de España? No, del oriente de Medio Oriente, de Israel, porque es donde se va a establecer este imperio final. Y le va a llegar noticias del oriente y noticias del norte, lo atemorizarán. Y entonces saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Este versículo nos habla claro que los reyes del oriente que se nos nombran y que ya hemos hablado de ellos, que son China, que son Japón, que es la India, que es Corea, las dos Coreas, van a escapar de la influencia de este ser. Y van a venir con gran terror a luchar en la tierra de Israel, para la guerra del Armagedón. Por eso el gran río Éufrates se seca y deja pasar a los reyes del oriente con ese ejército de 200 millones. Porque los reyes del oriente tienen el personal adecuado para hacer la guerra. Pero no solo se atemoriza de estos reyes del oriente, sino de las noticias que vienen del norte. Y al norte de Israel, en línea recta hacia arriba, ¿qué tenemos? Tenemos Moscú, tenemos Rusia. Y Rusia tampoco se dejará dominar por el anticristo. Tendrá sus influencias, pero no se dejará dominar por él. Y el temor de este anticristo, de esta bestia política, y ahora ya estamos hablando de las tres en conjunto, de este conjunto, es que el poder armamentístico de Rusia es muy poderoso. Y recordemos que este sigue siendo un hombre, este anticristo sigue siendo un hombre, aunque esté dominado por esta bestia que sube del abismo y aunque esté gobernando el mundo porque se le ha dado autoridad. Esto lo veremos claramente la semana que viene, cuando hablaremos de este hombre en persona. Y veremos que él tendrá temor. ¿Por qué? Porque lo pueden matar, lo pueden destruir. Ya una vez nos dice Apocalipsis 13, de esto también hablaremos extensamente, que al anticristo se le cortó la cabeza y resucitó. Es una de las señales más grandes de las que hará este ser maléfico. Es semejando siempre a Jesucristo. Siempre es la copia de lo que Cristo hizo en la tierra. Él quiere hacerlo, pero en sentido contrario. Entonces vemos que este poder político que se llama la bestia no va a gobernar en todo el mundo, porque los países se le van a escapar. Aquí estamos hablando de los de Oriente y los del norte, porque su objetivo principal
lo ha dicho este versículo, es destruir al pueblo de Dios en Israel. Ese es su objetivo principal de este reinado. Destruir al pueblo de Dios, porque no puede soportar que Dios tenga un pueblo en esta tierra, que sea la luz. Y aunque sí que es verdad que Israel no ha aceptado todavía al Mesías, hay muchos que sí, y hay muchos mesiánicos auténticos judíos. La verdad es que la gran mayoría todavía tienen un velo cuando leen el Antiguo Testamento. Pero cuando vendrá Cristo en su segunda venida, este remanente que quedará a salvo, todos se van a convertir. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, esta bestia política lo que quiere es destruir completamente a Israel. Daniel 8:24 nos va a reforzar esta idea. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Cuál es el poder más grande que va a tener? Poderes diabólicos, influencias diabólicas, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Los va a destruir. Está profetizado. Cuando Cristo estaba para ser juzgado, y Pilato dijo: yo no veo nada para acusarle, este hombre no ha hecho nada, que lo azoten y lo soltamos. Y los judíos que dijeron: crucifícale, crucifícale, es que yo no he hecho nada. Es que yo no le veo que sea mala persona, yo no veo que causa mal ha hecho para crucificarle. Las palabras fueron claras: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Desde entonces el pueblo de Israel ha ido de mal en peor. De mal en peor. Dios ha permitido que se formen como nación a partir de 1948. Desde entonces todos son guerras en contra de ellos, todos los musulmanes, todas las naciones árabes que están alrededor los quieren destruir. Ahora están metidos en otra guerra contra los persas. Irán son los persas. Y el Señor sabe que va a salir de todo esto. Esto no es la predicación de hoy, no vamos a hablar de Israel, pero hablamos de que cuando la bestia, este poder político, gobierne en este mundo, destruirá casi por completo al pueblo de Israel, casi por completo. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 24? Cuando vean la abominación desoladora, salgan corriendo, porque vendrá tribulación, gran tribulación, pues nunca la ha habido en este mundo. Es una tribulación tremenda que no la ha habido ni la habrá. Aquí es lo que sale. Lo que Jesús dijo sale de estos versículos. Pero no solo va a destruir al pueblo de Israel. El objetivo de este poder diabólico, de la bestia, de este imperio, es destruir a los cristianos. A todos los cristianos que se van a convertir durante la tribulación y la gran tribulación, los querrá destruir a todos. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 12:17. He dicho que se le escapan unos pocos, judíos que no los puede matar, israelitas. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y ahora está diciendo: ¿quién serán estos descendientes de Israel? ¿Qué tipo de descendientes serán? Y nos da dos detalles. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que han creído en Cristo, y como dicen los 144.000, los que le siguen por donde va, los que obedecen su voz, los que obedecen sus mandamientos, no los que creen, porque de creer, hasta el más ateo de la calle cree. La cuestión no es esa, la cuestión es creer y obedecer. Porque los demonios también creen. Todo el mundo tiene una creencia,
Pero seguir a Cristo no se basa en una creencia, se basa en obediencia, se basa en una vida cristiana completa, en un testimonio, como dice aquí, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y destruirá a los cristianos y matará a los cristianos. Y de esto ya hemos hablado grandemente cuando aquella gran multitud de Apocalipsis 7 aparece en el cielo. ¿Y quién son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación, los decapitados, porque ese será el método de destrucción, decapitados. La tercera parte de la humanidad se convierte al Evangelio. Más de 2.000 millones de personas se convierten. El gran avivamiento mundial ocurre en la tribulación. Y tienen que dar sus vidas. Porque ahora que hay un escape, está pasando como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Está pasando como en los tiempos de Noé. Noé durante 120 años construyó un arca y les dijo a todo el mundo: suban al arca y se salvarán. Viene la destrucción, viene el diluvio. ¡Ah, ja, 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 ja! Se le reían a la cara. Se burlaban de Noé. 120 años predicando Noé que viene el diluvio. ¡Ja, ja, ja! Si nunca ha llovido. ¡Ja, ja, ja! Seguían con sus vidas, sus borracheras, sus matrimonios, salían a comprar, salían a vender, su vida cotidiana. Nunca entendieron lo que les explicó hasta que llegó el diluvio y se los llevó. 8 personas se salvaron. Esto es un ejemplo del arrebatamiento de la iglesia que ocurrirá antes de la tribulación. ¿Cuántos viven a su manera, viven como quieren, hacen lo que quieren y no tienen en cuenta a Dios? Después todavía tendrán la segunda oportunidad, pero ya tendrán que dar sus vidas para entonces. Ahora, esa esperanza de salvación, de poder huir de todas estas cosas que vendrán en el arrebatamiento, serán los que serán. Dice Primera de Pedro que el juicio empieza por la casa de Dios. Y el primer juicio que pasará con la casa de Dios es el arrebatamiento. Acuérdense, uno se va y uno se queda. 10 vírgenes, 5 se van y 5 se quedan. Así que este imperio vendrá a destruir a todo lo que sea cristiano, porque está en contra de Dios. Pero no solo eso, sino que borrará toda la adoración a Dios en el planeta Tierra. Y entonces sí que su influencia llegará a todos los lugares y borrará toda esa todo lo que tiene que ver con Dios y la adoración con Dios. Vamos a leerlo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4. Segunda de Tesalonicenses 2 y 4. Dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él se erigirá Dios dentro de este imperio. Pero el imperio se cuidará de ir destruyendo a todos aquellos que quieran adorar a Dios. Uno a uno irán cayendo. Y por último, este imperio de la bestia, el último objetivo que va a tener es controlar a todos los residentes de su imperio. Él querrá controlar todos los residentes que viven dentro de su imperio. Saber cuánto dinero tienen en el banco, saber si se van a poder mover o no se van a poder mover, saber si van a comprar o no va a comprar, saber si le adoran o no le adoran, saber si son cristianos o no son cristianos, y todo eso lo va a hacer con una señal en la frente. Apocalipsis 13 y versículo 16
nos dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, desde los niños, familias con niños, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno podía comprar o vender sino el que tuviese la marca en el nombre de la bestia o el número de su nombre. No es que le diera autoridad para comprar o para vender, sino que están dentro del sistema. Si están dentro del sistema, pueden hacer todo lo que el sistema les deja hacer, y si están fuera del sistema, son enemigos de este imperio, y por lo cual, como enemigos, tienen que morir. Un día llegaremos a la predicación de este Apocalipsis 13 y hablaremos de la marca de la bestia. Ninguna marca condena a ninguna persona. Lo que condena es la adoración. La adoración a Satanás, la adoración a los demonios, la adoración a las estatuas. Eso es lo que condena, no las marcas. Porque veremos que cuando hablaremos de marcas, esta palabra marca va unida juntamente con adoración en todos los versículos que van a salir en el Apocalipsis. Los que fueron marcados y adoraron a la bestia, y ese sí que es el pecado. No tener una marca, porque entonces los que no se marquen y vivan como quieran, pues yo me voy al cielo, porque si resulta que el pecado es marcarme, pues con no marcarme tengo solucionado. Pero no, la entrada en la salvación, solo hay un camino, ustedes lo conocen, que es Jesucristo. Es no adorar, es no marcarme y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo se basa en adoración. Esto ya llegaremos y hablaremos con profundidad, con muchísimos versículos y explicándolo para que lo entendamos. Pero yo quería tocar una pincelada para que nadie se asuste cuando nos quieran poner una vacuna o cuando cualquier cosa, porque eso no es la marca de la bestia, ni muchísimo menos. La marca de la bestia lleva una connotación espiritual que es la adoración, que es lo que van a tener los miembros de este imperio y por los cuales ellos se comprometen a adorar a ese imperio, y por eso este imperio los controlará en todo lo que hagan, y estos son los objetivos de este imperio. Ahora, ¿de dónde surge este imperio? ¿Cómo reconocer? ¿Está ya en el mundo este imperio de la bestia? ¿O está a punto de surgir? ¿O cómo reconocer de dónde viene este imperio? Para eso, hermanos, nos tenemos que ir 2600 años atrás, cuando el Espíritu Santo le dio un sueño a un rey. No era cualquier rey, era un rey muy poderoso, y por eso Dios le dio el sueño a un rey, porque si le hubiera dado un sueño a otro, quizá ese sueño nunca hubiera quedado reflejado en la historia. Pero esto que vamos a hablar ahora es histórico. No solo está en la Biblia, sino que está en libros registrados en Babilonia. No solo estudiamos nosotros, sino que los que estudian historia en las universidades están obligados a leer y a estudiar estos libros que son históricos. Y este rey es el rey Nabucodonosor. Vamos a leer en Daniel, capítulo 2, versículos del 31 al 33, donde este rey tuvo un sueño. Y Daniel fue el que se lo interpretó. No solo se lo interpretó, sino que le explicó cuál era el sueño, porque el rey fue muy listo. Cualquiera que me explique el sueño y su interpretación, lo colmaré de oro y lo pondré sobre todo el reino. Y los adivinos y todos los que le envolvían decían: ¿y cómo sabremos la interpretación si no conocemos el sueño? Y el rey le dijo: yo no soy tonto. Si os digo el sueño, vosotros me diréis lo que querráis. Entonces Daniel le dio realmente el sueño y la interpretación. En el 2:31,
en el 2:31, porque voy a centrarme en lo que es el sueño, concretamente. Tú, oh rey, veías, he aquí, una gran imagen, una gran estatua, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, la cabeza. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Este es el sueño. La interpretación no la vamos a leer, se la voy a explicar yo. Es la que más adelante le da Daniel al rey Nabucodonosor. Tú, oh gran rey, eres el rey de reyes, le nombra, porque era el rey más poderoso en aquel momento. Eres la cabeza de oro. El imperio de Babilonia es la cabeza de oro. Después de ti vendrá otro reino inferior, porque ya es de plata. Y son dos, como dos brazos, porque son los medos y los persas, donde Daniel también estuvo de líder sobre ellos, de líder en el aspecto de que lo pusieron para llevar las finanzas y para llevar muchas cosas, porque Daniel era muy inteligente. Y Daniel también estuvo con ellos, con los medos y los persas. Después de los medos y los persas vendrán los griegos. Los griegos, que representa que es el vientre y los muslos, que son de bronce. Y después vendrá un imperio que la Biblia le llamó la bestia. Daniel le llamó la bestia, porque el Espíritu Santo no lo pudo comparar con ningún otro más. Eso está en Daniel capítulo 8, cuando se habla de las 4 bestias. Entonces, capítulo 6, perdón, donde se habla de las 4 bestias. Y compara cada imperio con una bestia. Y estas piernas son el imperio que vino después de Grecia, que fue el imperio romano, el imperio poderoso, que era de acero, que era de hierro. ¿Por qué se le compara con las dos piernas? Porque el imperio romano se dividió en dos. En los años 300, básicamente, por ahí se dividió en dos, en el imperio del norte, de Oriente, y el imperio de Occidente. Uno tenía la capital en Roma y el otro tenía la capital en Constantinopla, en Turquía. Y era así el imperio romano. Pero dice que después de este imperio romano vendrá otro imperio más formado por 10 dedos de los pies. Donde estos 10 dedos de los pies se unirán con un tipo de alianza. Me dice que son de barro y son de hierro. El barro y el hierro no se pueden unir porque el hierro es muy fuerte y resquebraja el barro. Por eso dice que es un imperio que en parte será fuerte y en parte será débil. Pero se unirán por medio de alianzas. Son 10 países que van a surgir del imperio romano antiguo y que se van a unir. Y de ahí surge el imperio de la bestia. De Oriente y de Occidente del imperio romano. No surge de América del Norte, no surge de Canadá, no surge de México, no surge de Honduras, ni de Nicaragua, ni de Ecuador, ni de Perú. Surge de Europa y de Medio Oriente. Siempre surge así. La Biblia es clara. Yo sé que Internet está lleno de muchas ideas y de muchas cosas para confundir, porque quieren seguidores, porque quieren me gustas, porque quieren dinero, porque monetizan sus canales. Y cuanto más me gustas tienen, más cobran. Y cuantas más visualizaciones tienen, más cobran. Y cuanto más seguidores tienen, más cobran. Nosotros, hoy lo digo aquí, gracias a Dios, nuestros canales de YouTube, nuestros canales de Facebook, nuestros canales que ahora hemos abierto en Spotify y en varios sitios, son gratuitos para todos. Todas estas predicaciones son gratuitas para todos aquellos
que las quieran escuchar, porque el mundo necesita escuchar predicaciones de verdad, no predicadores que buscan dinero, sino predicaciones que hablan de la verdad de la Biblia. Y este imperio surgirá del imperio romano, 5 países de Oriente y 5 países de Occidente. Pero la Biblia nos da pequeñas pistas y nos va a enseñar hoy una gran verdad que todos vamos a aprender. Vamos a leer en Daniel capítulo 2, que ya estamos. Vamos a ver el versículo 43. Dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Quédense con esta palabra, alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Nos está diciendo que será un imperio tipo la Unión Europea, que hay muchos países, todos son libres y a la vez todos se unen con un bien común, que es la economía, por la buena economía de Europa, y todos se unen en un bien común, tienen una misma moneda, pocas cosas más, unas cuantas leyes en común, pero cada país es independiente. No hay fronteras, se puede viajar libremente entre países, y eso es un poquito lo que nos explica. No es que Europa, la Unión Europea, sea la bestia, pero son ensayos que se van haciendo a lo que va a venir, para que el mundo se vaya preparando, para que cuando venga el de los cuernos no le digan, uy, qué miedo, sino que ya la gente está acostumbrada a estas cosas, ya está acostumbrada a que los países se unan, estén todos juntitos por el bien de la humanidad y cuánto nos queremos y etcétera, etcétera, y engañan al mundo entero bajo esas premisas, esos engaños. Y el mundo cae como tonto porque ya está preparado. Es lo que pasa. Cuando llegó el COVID, nos encerraron en las casas. Luego todo era falsedad, luego se ha reconocido. Lo peor que podían hacer es que no dejaran que las personas respiraran aire puro para los pulmones. Cuanto más nos encerraban, peor era. Luego reconocieron que todas las vacunas que pusieron fueron pruebas que hicieron con el ser humano, no estaban preparadas. Hicieron pruebas con el ser humano. Pero la gente se dejó vacunar. Pero la gente se dejó encerrar, aunque el sentido común les dijera que no. Aunque dentro de ellos había una voz que les decía, esto no es normal, la gente se dejó encerrar. No podían ir a la playa. En la playa está el COVID, en la playa hay el yodo, justamente en la playa no hay virus. Justamente en la playa es donde se destruyen los virus. Pero no dejaban ir a la playa, no dejaban hacer deporte, no dejaban tantas y tantas cosas. ¿Qué era esto? Ensayos para lo que va a venir. La gente se prepara, los gobiernos preparan a la gente, y cuando vuelva a ver el segundo pitido que pasa ahora, que va a llover, todos en casa encerrados. Uy, que va a llover. Que no llovía hace 20 años atrás, que no hacía viento hace 15, 20 años atrás y no nos moríamos y salíamos a la calle, y resulta que ahora nos suenan las sirenas y tenemos que estar encerrados en casa porque va a venir viento, como hacía 15 años que había viento, o 20 o 30, cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeño, no me gusta hablar de mí, pero voy a hacer un símil. Cuando yo era pequeño y tenía que cruzar el río caminando para ir al instituto, el río muchas veces estaba subido y el viento te arrastraba, que te podía salir volando. Y no era yo que lo hacía toda Tortosa. Y no sonaban sirenas y nadie se murió. Pero son ensayos que hacen con el ser humano, y el ser humano por temor, ahí está, por temor obedecen a estos políticos. Son ensayos de lo que va a venir. Aquel por temor va a tener gobernado a todo un mundo entero. Dice Alianzas Humanas que estos 10 países van a estar unidos
pero no van a estar unidos como Europa, que es por el bien económico, sino que van a estar unidos con unas alianzas que cuando vamos al original encontramos una palabra que es la palabra cera, la palabra esperma. Sí, esta palabra encontramos ahí. Esas alianzas humanas son alianzas espirituales. Son alianzas que van más allá de un acuerdo entre un país y un otro. Son 10 líderes, son 10 países que estarán gobernados básicamente, y lo voy a decir claramente así, por ángeles caídos. Porque los ángeles caídos se materializan como seres humanos. Hermanos, no todos los pastores que predican, que ustedes no conocen, son pastores. Dice 2 de Corintios capítulo 2, y no lo traigo preparado, pero dice 2 de Corintios capítulo 2, que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y no es de extrañar que sus ministros... ¿Quiénes son los ministros de Satanás? ¿Quiénes son los ministros de Satanás? ¿No serán sus ángeles los que le sirven? Y no es de extrañar que sus ministros se disfracen de ministros de justicia. Y no estamos hablando aquí del ministro de justicia de España o de Honduras o de Ecuador o de cualquier país. Estamos hablando de los ministros de justicia de Dios. ¿Quiénes son los ministros de justicia de Dios? Los pastores. Los ministros, los que trabajamos para Dios, los que ministramos las cosas de Dios, los que ministramos la justicia de Dios, somos los pastores. Así que no es extraño si también sus ministros, está hablando el versículo anterior, ha dicho claramente que Satanás se disfraza de ángel de luz, así que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y por eso estamos predicando los domingos el fruto, porque por su fruto, no por cómo predica, sino por su fruto. Un árbol bueno no puede dar un fruto malo. Un árbol malo no puede dar un fruto bueno. Cada uno da el fruto que tiene. Muchos predican por su contentamiento. Muchos predican para ganar dinero, como les repito, para ganar la lana, para ganar la lana de la ovejita, para ganar la leche de la ovejita. Y les hacen hacer cosas que no son normales. Y estos se disfrazan como ministros de justicia, como pastores auténticos. Hermanos, estamos viviendo momentos difíciles. Hace mucho que estamos predicando estas cosas. Estamos viviendo momentos difíciles. Y en los finales de los tiempos, el mal va a más. Esto no va a mejor. El mundo te dice, vamos a mejor. Estamos en el mundo donde todo el mundo vamos a ser felices, porque el ser humano va a solucionar los problemas. Siglo 31, año 2026, 2 superguerras hay actualmente en Europa. 2 superguerras. Una que es la de Ucrania contra Rusia, que ya les digo, les adelanto que ganará Rusia, y la otra, la de Israel contra los persas, que ya les garantizo que ganará Israel. A no ser que esto de un vuelco se meta Rusia, se meta Turquía, y entonces entramos en una profecía de Ezequiel 38. Y entonces, igual ganará Israel, pero ya nos cambia el panorama. Y entonces tendríamos que hablar de una predicación de que el Señor está a punto ya. Está ya, son de las últimas señales para que Él venga. Nosotros no podemos poner fechas, nosotros no podemos decir cuándo viene el Señor, pero sí que sabemos que los tiempos se acortan y que nosotros tenemos que vivir conforme a como Dios quiere que vivamos. Dice que estas alianzas humanas, esta cera, este linaje, este esperma de Satanás, es el que unirá los 10 países. Y esto
siempre me recuerda cuando tenemos que ir a Génesis, cuando el principio de las cosas, el Génesis siempre nos va a llevar al principio de cómo empezaron las cosas. Y Eclesiastés nos dice que como fueron, serán, porque todo es repetitivo. Tenemos que leer atentamente qué es lo que pasó en el huerto del Edén. Vamos a leer en Génesis, capítulo 3 y versículo 14. ¿Os acordáis que la mujer comió, le dio de comer al hombre? Vino Dios y le dijo, ¿qué habéis hecho? Y el hombre, la mujer que tú me has dado, la mujer, no, la serpiente me ha engañado. Y la serpiente, pues tú que me creaste, ya no había nadie más, él era el último. Sabemos que no era una serpiente física, sino que era un ser espiritual, porque los animales no tienen conciencia de Dios. Ningún animal tiene conciencia de Dios. Solo los seres humanos, solo los seres espirituales. Y cuando esta serpiente le habló a Eva, le dijo, seréis como dioses. Dios te ha engañado, Dios no tiene la razón. Y Eva se lo creyó. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Eso quiere decir que antes no caminaba sobre el pecho, ¿verdad? Y para no caminar sobre el pecho, ¿qué tenía? Manos y pies. Entonces Dios le quitó las manos y le quitó los pies. Esa es la primera cosa que hizo con esta serpiente, que sabemos que es espiritual. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Ahora lo va a decir. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Ustedes saben qué les pasa a los animales que comen polvo? Que se mueren. No hay ningún animal que coma polvo, solo algún gusano y algún animal específico que come la tierra y para tener los nutrientes y otras cosas, pero los animales que comen polvo se mueren. Los animales, ni el ser humano ni los animales están preparados para comer polvo, sino para comer o vegetales o animales o cada uno lo que esté preparado. Y como sabemos que es un ser espiritual, tenemos que entender qué quiere decir con polvo. ¿Cómo que comerás polvo todos los días de tu vida? ¿Toda la vida vas a estar comiendo polvo? ¿A qué se está refiriendo el polvo? Unos versículos más adelante, cuando la maldición llega al hombre, el versículo 19, vamos a ver lo que le dice Dios al hombre. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque, ¿qué? Pues ¿qué? Polvo eres y al polvo volverás. Dios le estaba diciendo a Satanás, a este querubín que fue el que pecó, el que introdujo el pecado en el mundo, el que engañó a Eva, el que engañó a Adán, Dios le estaba diciendo, a partir de ahora no vas a poder vivir sin que tengas una obsesión en tu cabeza. Vas a perseguir al hombre toda tu existencia. No vas a irte a Marte, ni te vas a ir a Júpiter, ni te vas a ir a otra galaxia. Vas a estar metido en esta tierra y vas a tener una obsesión de destruir al hombre, de comértelo. Continuamente. Y en la Biblia no vemos otra cosa que Satanás queriéndose comer al hombre, destruir al hombre, destruir la obra de Dios que hace con el hombre. Y esa es su obsesión. Pero Dios le dice, pero como has sido un engañador, como has sido un mentiroso, como eres un estafador, no lo harás libremente. Te quitaré tus manos, te quitaré tus pies. Tendrás que arrastrarte. Tendrás que arrastrarte para comer a este hombre. Entonces,
Estas alianzas humanas que nos hablan de estos 10 países, nos hablan de las manos de Satanás que Dios le quitó y que él empezó a buscar soluciones de cómo devorar al hombre. Y sus manos son las religiones. Las religiones son sus manos. Las religiones que no nos llevan a Dios, lo único que hacen es hacer al hombre esclavo de una religión, no de una relación con Dios. Tú si hoy estás aquí es porque Cristo está vivo. Si tú hoy estás aquí porque tú cuando oras al Señor sabes que está vivo, que te escucha y que te va a contestar. Esto se llama relación. Religión es religar, es atar algo que se rompió. Y eso es lo que quería Satanás. Y el primero que formó una religión se llamó Caín, que llegó delante de Dios y Dios le había dicho, aquí tienes que llegar con sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Y entonces alguien tiene que morir cuando tú pecas, alguien. Esto no es tan sencillo. Y Abel llegó con un corderito y murió el corderito. Pero Caín llegó con los tomates, las lechugas, las cebollas, lo que él cultivaba, lo más bonito, el esfuerzo de su trabajo. Y Dios, tienes que mirar mi adoración, que yo lo hago con esfuerzo. Tienes que mirar mi adoración. Y Dios le dijo, vas mal, Caín, así no es. No es con tu esfuerzo, es con fe. La relación se utiliza la fe. Creer lo que no vemos. Jesús le dijo a Tomás, Tomás, ven. ¿Tú has dicho que si no me veías no creerías? Ven. Pon tu mano aquí. No, Señor, no. Pon tu mano aquí en el costado. Ay, Señor, mi Dios, mi Señor, cae al suelo. Y dice Tomás, ahora crees porque me has visto. Bienaventurados aquellos que creerán y no me verán. Estos somos nosotros. Ustedes han visto a Jesús, pero creemos en Él. Esa es la fe que no tuvo Caín, que tuvo Abel. Sin embargo, el religioso viene con su esfuerzo. Es que yo, tú sabes, ahora mismo en Ramadán, 40 días de ayuno por el día, tú me tienes que escuchar, Dios, yo mira lo que he hecho, 40 días, eso es un esfuerzo, tú estás obligado a perdonar mis pecados. Esto es religión, no es relación. Esas son las manitas de esta serpiente. Sus pies fue lo que después utilizó para cuando la religión no fue suficiente para destrozar al ser humano, cuando Dios los destruyó a todos en el diluvio, luego surgió otra rebelión humana, pero esta ya fue política, a través de los gobiernos, a través de los líderes. Aquel líder Nimrod que hablábamos la semana pasada, que seguramente la bestia que sube del abismo estuvo con él, poseyéndolo a él para que toda aquella comunidad de seres humanos no siguiera a Dios, sino que siguiera a los líderes humanos, a los líderes políticos. ¿Y qué hicieron? Una ciudad, Babel, y una torre, que es la torre religiosa, la parte religiosa de la ciudad. La conclusión es que Dios dijo, el hombre no desistirá de su empeño, tenemos que bajar y confundirlos. Y repartió las lenguas, y uno, guan chin chu, y el otro, ¿y qué dice? Pues no sé, y ya no se veían. Si uno quería arena, el otro no sabía lo que quería, le traía, total, que no pudieron entenderse y se repartieron por toda la tierra. Las 70 naciones que nacen en Babel, en la torre de Babel. ¿Cómo quisieron destruir a Cristo? ¿Cómo el diablo quiso matar a Jesús, el Hijo de Dios? ¿Utilizando las religiones? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Todos los religiosos, todos los sacerdotes, todos los líderes religiosos que estaban allá,
los fariseos, los saduceos, crucifícale, crucifícale. Pero quien dio la autoridad fue el poder político. ¿Y por qué no lo hacéis vosotros? No tenemos autoridad, y dijeron, nosotros no podemos. Aquí la autoridad la tiene Roma, aquí la autoridad la tiene el poder político. Y entre unos y los otros crucificaron a Cristo, las manos y los pies. Esto nos da las pistas de estos 10 países. No van a ser 10 países cualquiera. Uno dice, pues puede ser España, puede ser Francia, o puede ser Holanda, o puede... No, aquí nos da pistas. 10 países políticamente fuertes, políticamente con dominio, como puede ser Alemania, como puede ser Italia, como puede ser, etcétera, etcétera, cualquiera que digamos. No vamos a entrar en especulaciones porque hoy no, la predicación no va de eso. Y 10 países religiosos, como es Israel, como es Babilonia, Irak, es un país dominado por la religión, o como es Irán, los persas, otro país dominado por la religión. Quien manda en los persas era este que murió ahora hace poco, el ayatolá, y que luego pusieron a su hijo, otro ayatolá. Sí que tienen un presidente político que ni pinta ni corta, allí quien manda la religión, como en muchos países árabes. Y se van a unir 5 países religiosos, 5 países políticos con un fin. Ese fin es que Europa tenga suministro continuo de petróleo, de gas, de la materia prima necesaria para continuar adelante. Y las cosas van a ir cambiando. Y este imperio se va a establecer. Un gobierno de 10 países donde sabemos que este gobierno se va a dividir también en 2. Cuando surja, hermanos, de aquí surgirá el anticristo. Ustedes ya lo he explicado esto. De la estatua de Nabucodonosor hemos llegado a los pies, a los 10 dedos, que son las 10 naciones. Y de allí, luego en Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, nos va enseñando cada día más hasta que sale el anticristo y es el que va a gobernar sobre ellos. Mirad lo que dice Apocalipsis 17, 17. Ustedes fíjense, este versículo siempre me martilleó el cerebro, lo que hace Dios. Porque Dios, ¿de quién está hablando? De Dios, ¿no? Léanlo, léanlo. Porque Dios, quedémonos ahí. Porque Dios, no el diablo, no el ser humano, no, fue Dios, es Dios. Ha puesto en los corazones de estos 10 reyes infernales el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse todos de acuerdo y darle el reino y su poder a la bestia. ¿Quién lo hace esto? Dios. Pero la última parte, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios tiene propósito con vuestras vidas, con mis vidas, con las vidas de todo el mundo. La gente no lo sabe y Dios mueve los hilos. Y Dios hace que las cosas se ejecuten. Y quien hoy no se quiere acercar a Dios por amor, mañana se acercará por dolor. Pero si está escrito en el libro de la vida, Dios se lo arrancará al diablo y lo traerá. Sea como sea, utilizará lo que tenga que utilizar, pero sus palabras se van a cumplir, hermanos. En nosotros. No te dejaré, no te desampararé. ¿Qué haré para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y la casa del vecino, dice el versículo, ¿verdad? No, dice tu casa. ¿Amén? Es una promesa, ¿la creemos? No sé cómo lo hará el Señor. No sé qué hilos va a mover, no sé a quién va a poner de acuerdo, pero lo va a hacer. ¿Te das cuenta? Él al final, aquí utiliza a los peores del mundo, pero al final los peores del mundo, aún dándole el poder a la bestia,
al final se cumplirá la palabra de Dios. En todos sus propósitos, hermanos. Esta es la bestia religiosa que surge de 10 países, que no sabemos quiénes son todavía. Entonces, no sabemos quién es el anticristo. Ya nos pueden decir, no, porque ahora el sobrino, el primo, el no sé quién de Trump, no, porque Trump parece que, no, porque ahora el no sé cuándo, no, que será. Si no tenemos los 10 países todavía formados de los pies, ¿cómo vamos a saber quién es el líder que todavía no ha salido de ningún país? Pero las redes sociales están llenas de engaño, de mentira, de confusión, hermanos. Acuérdense lo que acabamos de leer. Si el Satanás se disfraza de ángel de luz, no es de extrañar que sus ministros se disfracen de ministros de justicia. Del diablo vino con la Biblia bajo el brazo a tentar a Jesús. La Biblia dice que si te tiran los ángeles te van a comer, no te van a coger, perdón, no te van a coger los ángeles y tu pie no va a caer en tropezadero. Es que estaba pensando en el pan y he dicho comer. Y tu pie no va a caer en tropezadero. Y Jesús le dijo, vas muy mal interpretando la Biblia. A tu Dios amarás y a Él solo adorarás. Amén. Y así todas las cosas, hermanos. No nos dejemos engañar. Todos estos mensajes no son de guerra, son de paz. Porque dice que la verdad nos hará. Y si no sabemos la verdad, somos esclavos siempre del temor. Ay, esta guerra de Israel, ay, ya estamos aquí, ay, ya el Señor, ahora la red está lleno, ya el Señor viene, mañana, pasado, ya el Señor viene, que es la guerra de Israel, ya, allí. Y todavía no sabemos ni quiénes son estos 10 países. ¿Y el Señor viene? Y todavía no sabemos, este gran líder no se ha presentado y todavía el templo de Israel no se ha formado, todavía no hay un acuerdo de que se va a reconstruir el templo y el Señor viene. Claro que viene, hermanos. Nuestros hermanos lo creyeron durante 2000 años, nosotros lo creemos. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios y lo que para el hombre le puede costar 1000 años, a Dios le cuesta un día. Y todas estas cosas que yo acabo de decir, en un día Dios lo hace, pero tenemos que verlo. No nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Es que fulanito, es que menganito. No, aquí nos guiamos por la palabra de Dios. Aquí nos guiamos por la palabra de Dios. Bien explicada, bien estudiada, con su contexto y con su historia. No a lo que yo creo. Yo creo que este versículo, porque cuando habla de la bestia, yo creo que está hablando de un león. No, yo creo que es... No. Las cosas con su contexto, con su cosa como se tienen que estudiar. Para eso Dios pone ministros de justicia. Si no, dejaría que cualquiera hiciera las cosas. Pero el Señor no. Hoy hablábamos con mi mujer, o mi mujer hablaba conmigo, del llamamiento santo y en la capacitación que da Dios. Dios al que llama, capacita. Al que llama lo capacita. La capacidad no es del ser humano, la capacidad es la que Dios da al ser humano que llama. ¿Amén? Ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios. Y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas que recibimos en la iglesia o por estos medios. Hoy tienes la posibilidad de ser partícipe de este ministerio, ofrendando según se proponga en tu corazón.